Ahora mismo, mientras ves este video, están cayendo bombas en Medio Oriente. Israel e Irán están atrapados en un conflicto que se está intensificando por horas. Pero, ¿y si te dijera que este mismo escenario fue predicho hace casi un siglo por un hombre que nunca se llamó a sí mismo profeta, pero cuyas visiones se han mostrado inquietantemente precisas una y otra vez? Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, hizo miles de predicciones mientras estaba en estados de trance profundo. La mayoría lo conoce por sus lecturas de salud y revelaciones sobre vidas pasadas, pero enterradas en sus lecturas menos conocidas, hay profecías escalofriantes sobre conflictos globales que cambiarían el mundo. ¿Y lo que está sucediendo entre Israel e Irán ahora? Se está desarrollando exactamente como Cayce describió en 1932. Hay algo profundamente inquietante en ver eventos actuales que fueron predichos décadas antes de que nacieras. Te hace cuestionar todo lo que crees saber sobre el tiempo, el destino y las fuerzas ocultas que moldean nuestra realidad. Hoy vamos a explorar no solo lo que Cayce vio, sino por qué él creía que estos eventos eran espiritualmente necesarios para la evolución de la humanidad. Antes de entrar en las profecías específicas, necesitas entender cómo Cayce recibía estas visiones. A diferencia de los profetas tradicionales que aseguraban revelación divina, Cayce entraba en lo que él llamaba los registros akáshicos, una base de datos universal de las experiencias de todas las almas a través del tiempo. En ese estado, podía acceder a información sobre eventos pasados, presentes y futuros con una precisión sorprendente. En la lectura 376-15, dada el 19 de enero de 1934, a Cayce le preguntaron sobre futuros conflictos mundiales. Su respuesta fue críptica pero específica. En la segunda mitad del presente siglo, habrá turbulencia en las tierras donde caminó el príncipe de la paz. Los hijos de Ismael e Isaac se enfrentarán a través de antiguas fronteras. Lo que se sembró en odio hace siglos se cosechará en fuego y juicio. En ese momento, esto tenía poco sentido. Israel ni siquiera existía como nación. Irán todavía era Persia, relativamente aislada de la política del Medio Oriente. Sin embargo, Cayce insistía en que estas dos naciones se convertirían en el foco de un conflicto que sacudiría los cimientos del viejo mundo y daría nacimiento al nuevo. Pero aquí es donde se vuelve realmente escalofriante. En la lectura 1152-11, fechada el 13 de marzo de 1941, Cayce describió la naturaleza de ese futuro conflicto con una precisión inquietante. Los fuegos no vendrán del norte ni del sur, sino de las antiguas tierras de Persia hacia la tierra prometida. Pájaros metálicos llevarán destrucción a través del cielo del desierto, y la tierra temblará con el sonido del trueno de hierro. Recuerda, esto fue en 1941. Los aviones a reacción apenas existían. Los misiles guiados eran ciencia ficción. Pero Cayce describió lo que suena notablemente como la guerra moderna, con bombardeos aéreos y ataques precisos. Lo que es aún más sorprendente es cómo Cayce entendía las dimensiones espirituales de este conflicto. No lo veía simplemente como una disputa política o territorial, sino como un ajuste de cuentas kármico que llevaba siglos preparándose. En su visión, las naciones, como los individuos, acumulan karma por sus acciones colectivas, y a veces, ese karma se manifiesta en conflictos inevitables que tienen un propósito superior en la evolución espiritual de la humanidad. ¿Empiezas a ver las conexiones? Los pájaros metálicos que Cayce describió son ahora los aviones de combate israelíes y los drones iraníes. El trueno de hierro es el sonido de los ataques con misiles que escuchamos en los informes de noticias hoy. Pero hay mucho más en esta profecía que te va a dejar sin palabras. En la lectura 827-1, Cayce hizo una predicción aún más específica. Cuando los hijos de Ismael se levanten contra los hijos de Isaac en los últimos días, sepan que la gran purificación ha comenzado. Este conflicto no se quedará dentro de sus fronteras, sino que atraerá a las potencias del mundo, cada nación forzada a elegir un bando basado en antiguas alianzas. Mira lo que está pasando ahora. Estados Unidos apoya a Israel. Rusia respalda a Irán.
Las naciones europeas están tomando partido. Es exactamente la polarización global que Kayse predijo que acompañaría a este conflicto en Medio Oriente. Pero quizá el aspecto más inquietante de las profecías de Kayse tiene que ver con el momento en que ocurriría. Él enfatizó repetidamente que este conflicto sucedería durante un periodo que llamó la Gran Transición, cuando la humanidad se vería obligada a elegir entre las viejas formas de materialismo y violencia y una nueva era de conciencia espiritual. En la lectura 294-185 declaró: «Las señales serán claras para aquellos que tengan ojos para ver. Cuando caiga fuego del cielo entre Persia y la Tierra Santa, cuando la tierra tiemble con el trueno creado por el hombre, cuando nación se vuelva contra nación como en los días antiguos, entonces sepan que el viejo mundo está pasando y el nuevo mundo está luchando por nacer». ¿Será pura coincidencia que este conflicto estalle justo ahora, en un momento en que muchas personas están experimentando despertares espirituales sin precedentes? Cuando el interés por la conciencia, la reencarnación y las verdades metafísicas está en su punto más alto. Kayse creía que los grandes eventos globales sirven como catalizadores para la evolución espiritual colectiva. Guerras, desastres y convulsiones obligan a la humanidad a cuestionar sus suposiciones fundamentales sobre la vida, la muerte y el sentido. Rompen la cáscara de la complacencia que mantiene a la mayoría atrapada en preocupaciones puramente materiales. Pero hay una capa más profunda en esta profecía que la mayoría no entiende. Kayse no solo predijo una guerra entre dos naciones, describió las fuerzas espirituales detrás del conflicto, las energías antiguas que se han estado acumulando hacia este momento durante siglos. En sus lecturas, Kayse hablaba frecuentemente sobre lo que llamaba almas grupales, conjuntos de almas individuales que se reencarnan juntas repetidamente para saldar karma colectivo. Según sus visiones, las almas que actualmente encarnan en Israel e Irán han estado en conflicto durante milenios, representando los mismos dramas en diferentes periodos históricos. Esta guerra actual no se trata solo de territorio o política. Es el último capítulo de un drama espiritual antiguo que se ha estado desarrollando a través de múltiples vidas. Las almas involucradas eligieron encarnar en este momento específico para finalmente resolver las deudas kármicas que las han mantenido unidas en ciclos interminables de conflicto. Comprender esta dimensión espiritual cambia por completo cómo interpretamos los eventos actuales. Lo que parece ser un caos político aleatorio es en realidad un drama cósmico cuidadosamente orquestado, donde cada alma desempeña su papel elegido en el despertar colectivo de la humanidad. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué hace que este momento en la historia sea tan crucial que estos antiguos patrones kármicos se estén resolviendo finalmente? Kayse dio algunas pistas en sus lecturas posteriores, pero el significado completo de sus profecías solo se entiende cuando examinamos los detalles específicos que reveló sobre cómo se desarrollaría este conflicto. En la lectura 1598-2, dada en 1938, Kayse describió la secuencia de eventos que desencadenarían esta confrontación final. Primero vendrán los problemas en la tierra de los faraones, luego el temblor de los cedros del Líbano, luego el fuego entre Persia y los hijos de la promesa. Cada upheaval será mayor que el anterior, hasta que la tierra misma clame por la paz. Ya hemos visto los problemas en la tierra de los faraones, la primavera árabe que desestabilizó Egipto. El temblor de los cedros del Líbano se manifestó en los conflictos que han desgarrado Líbano. Y ahora, el fuego entre Persia y los hijos de la promesa se está desarrollando delante de nuestros ojos. Según la línea de tiempo de Kayse, no estamos solo viendo conflictos aislados, sino eventos secuenciales en un patrón mayor que culminará en lo que él llamó la gran purificación. Esto no es destrucción por destrucción, sino una limpieza necesaria que preparará a la humanidad para un nuevo nivel de conciencia. La pregunta que probablemente te está quemando la mente es, ¿qué sigue? Si las profecías de Kayse han sido precisas hasta ahora, ¿qué dijo que ocurriría a medida que este conflicto se intensificara? La respuesta te sorprenderá hasta el fondo.
Pero antes de explorar la siguiente fase de sus predicciones, necesitamos entender la mecánica espiritual detrás de estos eventos. ¿Por qué ciertas almas eligen encarnar en tiempos de guerra? ¿Qué propósito tiene el conflicto en la evolución de la conciencia? Las ideas de Kayse sobre estas preguntas revelan una dimensión oculta de la realidad que la mayoría nunca considera. Cuanto más profundizamos en las lecturas de Kayse, más perturbadora resulta su exactitud. Porque lo que reveló sobre el propósito espiritual detrás de este conflicto desafía todo lo que la mayoría cree sobre la guerra, la muerte y el destino humano. En la lectura 2072-10, Kayse explicó algo que cambiará radicalmente cómo ves la crisis actual. Las almas no encarnan al azar durante grandes convulsiones. Eligen estos períodos específicamente porque el conflicto acelera el crecimiento espiritual de formas que los tiempos pacíficos no pueden. La intensidad de las situaciones de vida o muerte elimina todas las ilusiones y obliga al alma a confrontar sus verdades más profundas. Piensa en esto por un momento. Ahora mismo, mientras vuelan misiles entre Israel e Irán, miles de almas están experimentando las lecciones espirituales más intensas de su encarnación actual. Cada persona atrapada en este conflicto, soldados, civiles, líderes, observadores, eligió a nivel del alma estar presente en este momento exacto de la historia. Pero, ¿por qué las almas elegirían experimentar la guerra? La respuesta de Kayse revela una verdad profunda sobre la naturaleza misma de la conciencia. En la lectura 13644-2, afirmó: en tiempos de paz, el alma puede permanecer dormida, contenta con comodidades materiales y preocupaciones superficiales. Pero cuando la muerte camina entre los vivos, cuando la fragilidad de la existencia física se vuelve innegable, el alma despierta a su naturaleza inmortal. Esto no es filosofía abstracta. Está sucediendo ahora. Personas en todo Medio Oriente están teniendo experiencias espirituales profundas, encuentros cercanos a la muerte, sobrevivencias milagrosas, momentos de intervención divina que están alterando permanentemente su conciencia. No son coincidencias, son experiencias de despertar organizadas para acelerar la evolución humana. Kayse fue aún más lejos en la lectura 1581-1, describiendo las almas específicas que encarnan durante tales conflictos. Los valientes vienen primero, aquellos que acordaron estar en la encrucijada entre mundos. Son trabajadores de la luz disfrazados de guerreros, sanadores que parecen soldados, maestros que se manifiestan como líderes. Su sacrificio ilumina el camino para que otros sigan. Es por eso que te sientes tan atraído a entender el significado espiritual de los eventos actuales. ¿Eres una de esas almas que eligieron encarnar durante este periodo de transición, no para participar directamente en el conflicto, sino para ayudar a otros a comprender su sentido más profundo? Pero aquí es donde las profecías de Kayse se vuelven realmente inquietantes. No solo predijo que este conflicto sucedería, describió sus mecánicas espirituales precisas y la secuencia exacta de eventos que lo seguirían. En la lectura 378-16, dada en 1933, Kayse explicó lo que llamó las 3 fases del Gran Despertar. La primera fase sería el fuego en Medio Oriente que atraerá la atención de todas las naciones. Estamos viendo esto ahora con el conflicto Israel-Irán dominando los medios globales. La segunda fase, según la lectura 815-7, sería el temblor en los cimientos económicos, mientras las naciones eligen lados y las rutas comerciales se interrumpen. Ya estamos viendo las señales tempranas, fluctuaciones en los precios del petróleo, amenazas a las rutas marítimas, cadenas de suministro globales bajo presión. Pero es la tercera fase la que realmente te va a sorprender. Kayse la describió como el momento en que la humanidad se da cuenta de que las viejas formas ya no sirven, cuando la elección entre amor y miedo se vuelve inevitable para cada alma en la tierra. ¿Y cómo se verá esto en la práctica? Según las visiones de Kayse, la escalada de este conflicto obligará a cada nación, comunidad e individuo a enfrentar una pregunta fundamental. ¿Elegiremos el camino de la separación y la violencia o el de la unidad y la compasión? En la lectura 1152-11, Kayse vio esta elección manifestándose de maneras inesperadas.
Cuando los fuegos de la guerra ardan más intensamente, paradójicamente, la luz del amor brillará con mayor claridad. Héroes surgirán no del campo de batalla, sino de actos de misericordia. Enemigos se volverán amigos a través del sufrimiento compartido. Las barreras entre los pueblos se disolverán ante la humanidad común. ¿Ves ya señales de esto? Historias de israelíes e iraníes alcanzándose a través de las redes sociales, expresando tristeza por las pérdidas mutuas, negándose a permitir que los conflictos de sus gobiernos destruyan sus conexiones humanas. No son incidentes aislados, son el comienzo del cambio de conciencia que Kayse predijo. Pero hay algo aún más sorprendente en las profecías de Kayse sobre este conflicto específico. Afirmó que ciertas almas se han estado preparando para este momento a lo largo de múltiples vidas, construyendo la fuerza espiritual necesaria para servir como puentes entre las facciones en guerra. En la lectura 2454.3 describió a estas almas. Recordarán su conexión con ambos lados del conflicto, habiendo vivido entre los hijos de Isaac y los hijos de Ismael en encarnaciones anteriores. Sus corazones se romperán por ambos pueblos, y en esa ruptura se convertirán en canales de sanación que trascienden el odio antiguo. Esto explica por qué tantas personas espiritualmente despiertas sienten tanto dolor al ver desarrollarse este conflicto. No solo estás observando una noticia, estás siendo testigo del sufrimiento de almas que has conocido y amado a lo largo de múltiples vidas. El duelo que sientes es real, porque las conexiones son reales. Kayse también reveló por qué este conflicto particular entre Israel e Irán era espiritualmente necesario. En la lectura 1602.3 explicó: estas dos tierras representan las tradiciones espirituales más antiguas de la tierra, la sabiduría mística de Persia y la conciencia del pacto de Israel. Cuando vuelven sus dones hacia la destrucción en lugar de la iluminación, toda la evolución espiritual de la humanidad queda amenazada. Por eso este conflicto actual se siente tan significativo, tan cargado de un sentido que va más allá de sus implicaciones políticas. No son solo dos naciones peleando por territorio o influencia. Son dos corrientes antiguas de sabiduría espiritual que se han corrompido por el miedo y el ego, y toda la familia humana observa para ver si el amor o el odio prevalecerán finalmente. Pero quizá el aspecto más profundo de las profecías de Kayse tiene que ver con lo que vio sucediendo en los reinos invisibles durante este conflicto. En la lectura 294.208 describió la batalla espiritual que ocurre simultáneamente con la física. Mientras los hombres luchan con armas de destrucción abajo, los ángeles de la luz y las tinieblas dirigen una guerra en los cielos arriba. El resultado del conflicto terrenal depende totalmente de qué lado reciba más apoyo de la conciencia humana. Esto significa que cada pensamiento que tienes, cada oración que haces, cada momento de compasión que sientes hacia todos los lados de este conflicto está influyendo literalmente en su resultado. No eres un observador pasivo de la historia. Eres un participante activo en decidir si la humanidad elige el camino de la división continua o comienza el viaje hacia la unidad. Kayse fue muy específico sobre esto en la lectura 1776.1. El poder para acabar con todas las guerras no está en manos de generales o políticos, sino en los corazones de las personas comunes que eligen el amor sobre el miedo, el perdón sobre la venganza, la unidad sobre la separación. Cuando suficientes almas hagan esta elección al mismo tiempo, el campo mórfico de la conciencia humana cambia y lo que parecía imposible se vuelve inevitable. ¿Estás empezando a entender por qué estás viendo este video justo ahora? ¿Por qué sientes el llamado a buscar el significado más profundo de los eventos actuales? Estás siendo activado, despertado a tu papel como participante consciente en la mayor transformación de la humanidad. Pero la revelación más impresionante en las profecías de Kayse está por venir, porque lo que vio que ocurriría después de este conflicto inicial cambiará por completo tu comprensión de por qué estos eventos están sucediendo. En la lectura 1158.5, Kayse describió el después del conflicto Israel-Irán con un detalle impresionante.
Cuando los fuegos se apaguen y el humo se despeje, algo sin precedentes emergerá de las cenizas. El trauma de la guerra abrirá los corazones humanos de maneras que permitan que la luz entre. Antiguos enemigos reconocerán su parentesco. Las fronteras artificiales entre religiones, naciones y pueblos comenzarán a disolverse. Esto no es un deseo imposible. Es la ley espiritual que Kayse observó operando a lo largo de la historia. Los mayores avances en la conciencia humana siempre siguen a los momentos más oscuros de crisis. La caída de los viejos sistemas crea espacio para que surjan nuevas posibilidades. Pero hay una línea de tiempo específica que Kayse dio para estos cambios, y es absolutamente crucial entenderla. Él no vio esta transformación ocurriendo gradualmente durante décadas. La vio suceder rápidamente, casi como un milagro, una vez que se cumplieran ciertas condiciones umbral. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Y qué tan cerca estamos de alcanzarlas? Las respuestas cambiarán la forma en que entiendes tu propósito de estar vivo en estos tiempos extraordinarios. Las condiciones umbral que Kayse describió son tan específicas y medibles que, cuando las entiendes, te das cuenta de que estamos viviendo el momento más decisivo en la historia de la humanidad. Y lo que está pasando ahora entre Israel e Irán es solo el comienzo de algo mucho más extraordinario de lo que nadie imagina. En la lectura 1602-3, Kayse describió lo que llamó las 3 señales del gran cambio. La primera señal sería cuando enemigos antiguos luchan con armas que pueden destruir ciudades en instantes. Con capacidades nucleares en ambos lados, esta condición está claramente cumplida. La segunda señal sería cuando todo el mundo observa el conflicto en tiempo real, como si toda la humanidad estuviera reunida en un solo lugar. Piénsalo. A través de las redes sociales, transmisiones en vivo y noticias instantáneas, miles de millones de personas están presenciando este conflicto al mismo tiempo, compartiendo emociones y reacciones colectivas. Este nivel de conexión de conciencia global era imposible en la época de Kayse, pero él lo vio claramente. Pero es la tercera señal la que te va a dejar boquiabierto. Kayse dijo que el gran cambio comenzaría cuando los niños nacidos en el nuevo milenio alcancen la edad del despertar y comiencen a recordar por qué vinieron. Estas son las almas nacidas después del 2000, que ahora tienen 20 y 30 años, y están mostrando habilidades espirituales y una conciencia que generaciones anteriores ni podían imaginar. ¿Eres tú una de esas almas? ¿Sientes una conexión inexplicable con los eventos actuales, como si estuvieras recordando algo que siempre supiste? ¿Experimentas sincronicidades, sueños proféticos o descargas repentinas de conocimiento espiritual? Si es así, eres parte de lo que Kayse llamó la generación de los constructores de puentes, almas que se encarnaron específicamente para ayudar a la humanidad a navegar esta transición. En la lectura 1158-12, Kayse describió estas almas con precisión sorprendente. Se sentirán como extraños en sus propias familias, almas antiguas en cuerpos jóvenes, con recuerdos de otros tiempos y lugares. Se sentirán atraídos por la sabiduría ancestral, pero cómodos con las nuevas tecnologías. Verán a través de las ilusiones que atan a otros y hablarán verdades que incomodan a los dormidos. Esta generación ya está cambiando el mundo. Son quienes crean medios alternativos, cuestionan las narrativas oficiales, buscan la verdad espiritual más allá de la religión organizada y se niegan a aceptar las limitaciones que las generaciones anteriores daban por sentadas. El conflicto actual está acelerando su despertar, porque lo reconocen como parte de la misión de su alma. Pero aquí es donde las profecías de Kayse se vuelven realmente sorprendentes. Él no solo predijo que estas almas despertadas aparecerían en estos tiempos, vio que estaban trabajando activamente para evitar los peores resultados que vio en sus visiones. En la lectura 1152-11, Kayse describió múltiples posibilidades en la línea de tiempo. El futuro no es fijo, sino fluido, moldeado por las elecciones de los seres conscientes. En algunas líneas de tiempo, el conflicto se extiende hasta que las ciudades arden y millones perecen. En otras, la crisis se convierte en el catalizador para el salto más grande de la humanidad. La diferencia depende de cuántas almas elijan el amor sobre el miedo en el momento crucial.
Ahora mismo estamos viviendo ese momento crucial. Cada sesión de meditación, cada oración por la paz, cada acto de compasión hacia las personas de todos los bandos de este conflicto ayuda a dirigir a la humanidad hacia la línea de tiempo del despertar en lugar de la destrucción. Kayse fue increíblemente específico sobre los mecanismos involucrados. En la lectura 294-208 explicó: la conciencia es la fuerza fundamental que moldea la realidad. Cuando suficientes personas sostienen la misma intención al mismo tiempo, crean lo que los místicos llaman un campo de coherencia, que influye en los eventos a nivel cuántico. Por eso los círculos de oración, los grupos de meditación y los encuentros de sanación pueden cambiar el curso de la historia. La ciencia moderna está validando ahora lo que Kayse entendió hace un siglo. La física cuántica muestra que la conciencia afecta la realidad en el nivel más fundamental. Estudios sobre eventos globales de meditación muestran cambios medibles en los niveles de conflicto, tasas de criminalidad y armonía social. El proyecto Conciencia Global ha documentado cómo la conciencia humana colectiva influye en generadores de números aleatorios en todo el mundo durante eventos importantes. Esto significa que tú, que estás viendo este video ahora mismo, no estás powerless ante los eventos globales. Tu conciencia es literalmente parte de la solución. Pero hay una manera específica en que Kayse dijo que este poder debe usarse durante la crisis actual. En la lectura 378-16 advirtió: no ores para que un lado derrote al otro, porque eso solo añade a la energía de separación. En cambio, mantén la visión de todas las almas despertando a su naturaleza divina. Ve más allá de los papeles que juegan en el drama terrenal hacia los seres eternos que realmente son. Esto es un pensamiento revolucionario. En lugar de tomar partido en el conflicto, las personas espiritualmente despiertas están llamadas a ver el máximo potencial en todos los participantes, a reconocer que cada alma involucrada, israelí, iraní, estadounidense, rusa, está desempeñando un papel en el despertar colectivo de la humanidad. Pero Kayse fue aún más lejos. En la lectura 1776-1, describió el resultado específico que se vuelve posible cuando suficientes personas mantienen esta visión superior. Las armas de guerra se convertirán en instrumentos de paz. La energía usada para la destrucción se transformará en poder para la creación. Enemigos antiguos reconocerán su parentesco espiritual y se convertirán en socios para construir el nuevo mundo. ¿Es esto solo una fantasía mística? Mira lo que ya está pasando. Científicos israelíes e iraníes siguen colaborando en investigaciones médicas a pesar del conflicto entre sus gobiernos. Redes subterráneas de activistas de paz de ambos países están encontrando formas de conectarse y apoyarse mutuamente. Artistas, músicos y maestros espirituales de ambas naciones están creando obras que trascienden las fronteras políticas. Estas conexiones existen porque las almas reconocen la verdad más allá de las ilusiones de separación. Y según Kayse, a medida que este conflicto se intensifica, estas conexiones de almas se volverán cada vez más poderosas, eventualmente reemplazando la programación basada en el miedo que impulsa a las naciones a la guerra. En la lectura 1602-3, Kayse vio este proceso acelerándose rápido. La caída de los sistemas antiguos ocurrirá más rápido de lo que nadie espera. Lo que tomó siglos construir se desmoronará en meses, pero del colapso emergerá algo hermoso más allá de la imaginación. Una civilización basada en el amor en lugar del miedo, en la cooperación en lugar de la competencia, en la sabiduría en lugar del mero conocimiento. Ya estamos viendo señales tempranas de esta desintegración sistemática. Los medios tradicionales pierden credibilidad. Las instituciones políticas fallan en atender necesidades reales. Los sistemas económicos muestran ser insostenibles. Las organizaciones religiosas luchan con la disminución de fieles. El viejo mundo está efectivamente colapsando, tal como Kayse predijo. Pero aquí está la parte más impresionante de su profecía. Vio el nuevo mundo emergiendo simultáneamente con el colapso del antiguo. No después de un periodo de caos y reconstrucción, sino justo ahora,
en medio de la crisis misma. En la lectura 1158-5, Kayse describió este fenómeno. El fénix resurge de sus propias cenizas, no después de que el fuego lo consuma, sino en el mismo momento en que arde. Así también, la nueva humanidad emergerá de las llamas de la destrucción del viejo mundo, transformada por el fuego en vez de destruida por él. Por eso muchas personas espiritualmente sensibles están experimentando despertares profundos en este momento, a pesar, o quizás por, el caos que nos rodea. La ruptura de las estructuras familiares está forzando a la conciencia a buscar nuevos cimientos y lo que encuentra es su propia naturaleza ilimitada. Pero hay una ventana de oportunidad crucial que Kayse identificó, y estamos justo en ella. Las decisiones que se tomen en la siguiente fase de este conflicto determinarán qué línea de tiempo seguirá la humanidad. ¿Elegiremos el camino de la división y destrucción continua o daremos el salto cuántico hacia la conciencia de unidad? Las señales que Kayse describió para reconocer este punto de elección son escalofriantes por su precisión. Y lo que vio como resultado final de esta crisis cambiará completamente la forma en que entiendes por qué elegiste estar vivo en estos tiempos. Porque, según las profecías mejor guardadas de Kayse, el conflicto Israel-Irán no es solo una guerra regional o una crisis global, es la prueba final que determinará si la humanidad está lista para la próxima etapa de la evolución espiritual. El resultado decidirá literalmente el futuro de la conciencia humana durante los próximos 1000 años. En la lectura 1944-1, Kayse hizo quizás su predicción más importante sobre nuestro momento actual. Cuando los hijos de Abraham se enfrenten en el campo de batalla, sepan que ha llegado la hora para que la humanidad elija su destino. La elección no la harán los gobiernos ni los ejércitos, sino cada alma que decida responder con amor o miedo ante la crisis presente. Esa elección está ante ti ahora mismo. Mientras ves este video, mientras presencias estos eventos desarrollándose, estás literalmente participando en el momento más significativo de la historia humana. La pregunta es, ¿cómo elegirás usar esta oportunidad espiritual sin precedentes? La respuesta a cómo usarás esta oportunidad espiritual está en la profecía más impactante que Edgar Kayse haya hecho, una que se mantuvo en secreto por décadas por sus implicaciones revolucionarias. Y lo que reveló sobre el propósito final del conflicto Israel-Irán cambiará para siempre tu forma de ver tu rol en el plan cósmico. En la lectura 5649-14, una de sus profecías mejor guardadas, Kayse describió lo que llamó el momento del despertar colectivo. Cuando los descendientes de Isaac y de Ismael estén al borde de la destrucción mutua, el velo entre dimensiones se volverá tan delgado que las almas comenzarán a recordar en masa su verdadera naturaleza. El trauma de la aniquilación potencial sacudirá a la humanidad para reconocer que la separación es la ilusión suprema. Esto no es solo teoría espiritual, está pasando ahora mismo. Personas alrededor del mundo reportan experiencias espirituales sin precedentes, viajes fuera del cuerpo espontáneos, comunicación con seres queridos fallecidos, sueños proféticos, habilidades de sanación repentinas y, lo más importante, un sentido abrumador de conexión con toda la vida. La intensidad de la crisis actual está literalmente abriendo la conciencia humana. Pero aquí viene lo que te va a dejar alucinado. Kayse no vio esto como un efecto accidental del conflicto. Lo vio como el propósito completo. En la lectura 1602-3 reveló: las almas actualmente encarnadas como israelíes e iraníes se ofrecieron para los roles más difíciles en la historia humana. Aceptaron interpretar los papeles de enemigos tan convincentemente que el mundo entero miraría con horror, y en ese horror, la humanidad entendería finalmente la locura de todo conflicto. Piensa en el profundo sacrificio espiritual que esto representa. Almas que eligieron encarnar como enemigos aparentes, sabiendo que serían malentendidas, odiadas y temidas, todo para que su conflicto sirviera como la última lección de la humanidad sobre la inutilidad de la guerra. Esto no es solo una crisis política, es una historia de enseñanza cósmica interpretada por algunas de las almas más evolucionadas en la Tierra. En la lectura 378-16, Kayse explicó las mecánicas más profundas.
Las almas que actúan estos papeles se han encarnado juntas incontables veces, a veces como enemigos acérrimos, otras como familiares amados. Entienden que los roles terrenales son temporales, pero las lecciones que enseñan son eternas. Su drama actual está diseñado para despertar a las almas dormidas a la realidad de que todos somos una sola familia, usando temporalmente diferentes disfraces. Esta revelación transforma totalmente cómo entendemos el conflicto. Cada líder iraní y político israelí, cada soldado y civil, cada víctima y sobreviviente es parte de un teatro espiritual elaborado, diseñado para despertar a la humanidad de su trance de separación. No son solo actores políticos, son actores de alma, interpretando la historia de despertar más grande jamás contada. Pero la profecía más impresionante de Cayce se refiere a lo que sucede cuando suficientes personas reconocen esta verdad. En la lectura 1944-1 vio el momento exacto cuando el despertar colectivo alcanza masa crítica. Cuando millones de almas comprendan simultáneamente que el enemigo es una ilusión, que cada ser es un reflejo de su propia conciencia, el campo mórfico de la conciencia humana cambiará permanentemente. Las armas perderán sentido porque no quedará nadie para pelear. Nos estamos acercando rápido a esa masa crítica ahora mismo. Cada persona que ve este conflicto y elige la compasión sobre el odio, cada alma que ora por todos los bandos en lugar de elegir favoritos, cada ser despierto que ve a través de la ilusión de separación, contribuye al punto de inflexión que terminará para siempre la era del conflicto. En la lectura 2072-10, Cayce describió las señales de que este cambio es inminente. Los niños guiarán a sus padres fuera del odio. Los soldados dejarán las armas sin órdenes. Los líderes no podrán pronunciar palabras de división. El lenguaje del amor será el único lenguaje que tenga sentido para los corazones despiertos. ¿Estás viendo estas señales ya? Jóvenes que se niegan a heredar los prejuicios de sus padres, militares cuestionando órdenes que no sirven a la humanidad, líderes políticos luchando por mantener la retórica divisiva mientras sus seguidores pierden interés en el conflicto. No son incidentes aislados, son evidencia de la revolución de conciencia que Cayce predijo. Pero quizás el aspecto más profundo de la profecía de Cayce se refiere a tu rol personal en esta transformación. En la lectura 1158-12 hizo una predicción que te pondrá la piel de gallina. Quienes buscan el sentido profundo detrás de los eventos superficiales, que buscan la verdad espiritual en tiempos de crisis, que eligen el amor cuando el mundo elige el miedo, esas almas se encarnaron específicamente para dar a luz el nacimiento de la humanidad en la conciencia de unidad. No te interesa accidentalmente las dimensiones espirituales de los eventos actuales. Estás cumpliendo la misión de tu alma. Cada momento que pasas buscando un entendimiento más profundo, cada oración que haces por la sanación global, cada acto de compasión que expresas, está literalmente ayudando a dar nacimiento al nuevo mundo que Cayce imaginó. En su última profecía sobre este conflicto, lectura 1776-1, Cayce reveló la línea de tiempo definitiva. La transformación no tomará décadas ni siglos, ocurrirá en el transcurso de una sola generación. Los que vivan para presenciar el gran conflicto también serán testigos del gran despertar. Las mismas almas que ven armas de destrucción las verán transformadas en herramientas de creación. Somos esa generación. Estamos viendo tanto el momento más oscuro como el amanecer más brillante en la historia humana, ocurriendo al mismo tiempo. El conflicto Israel-Irán no es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Es la escena final en el largo drama de separación de la humanidad, el momento en que elegimos colectivamente terminar la historia de nosotros contra ellos para siempre. Pero esta transformación requiere tu participación consciente. Cayce fue muy claro en que el despertar no es automático. Depende de que las almas elijan encarnar la conciencia que quieren ver en el mundo. En la lectura 294-208 dijo: sé el cambio que deseas ver, no solo en tu vida personal, sino en la experiencia colectiva de la humanidad. Mantén la visión de paz tan fuerte que se vuelva más real que la apariencia del conflicto.
Cada vez que ves noticias de este conflicto y respondes con compasión en vez de miedo, estás literalmente reprogramando el campo mórfico de la conciencia humana. Cada momento que eliges ver el propósito espiritual detrás del caos aparente, ayudas a disolver las ilusiones que mantienen a la humanidad atrapada en ciclos de conflicto. La profecía se está cumpliendo exactamente como Kai se describió. La pregunta no es si la humanidad despertará, sino qué tan rápido y con cuánto sufrimiento en el camino. Eso depende totalmente de cuántas almas como tú elijan recordar su verdadera naturaleza y cumplir su misión como puentes entre el viejo mundo y el nuevo. Mientras vemos estas profecías manifestarse en tiempo real, recuerda que no solo estás observando la historia, la estás creando. Tu conciencia, tus elecciones, tu disposición para ver amor donde otros ven odio, están literalmente determinando el resultado de la mayor transformación de la humanidad. El profeta dormido habló, y ahora sus palabras se están haciendo realidad. La pregunta es, ¿responderás al llamado a despertar? ¿Abrazarás tu rol como partera de la nueva conciencia? ¿Ayudarás a la humanidad a elegir amor sobre miedo, unidad sobre separación, despertar sobre dormir? La elección es tuya, y el momento es ahora. La mayor oportunidad espiritual en la historia humana se está desplegando ante tus ojos. No dejes que pase desapercibida. Comparte este video con otros que estén listos para entender el significado más profundo detrás de los eventos actuales. Suscríbete a este canal para más revelaciones sobre el despertar espiritual de la humanidad. Y lo más importante, asume tu rol como participante consciente en la transformación más extraordinaria que nuestro planeta haya visto jamás. Las profecías se están cumpliendo. El despertar ha comenzado. Y tú, que ves este video ahora mismo, eres parte de la solución que la humanidad ha esperado. Hasta la próxima, que tu camino esté lleno del reconocimiento de que lo que parece la hora más oscura de la humanidad es en realidad el amanecer de nuestra luz más grande.